Nos acompaña Benjamín Cherif, rector de la Universidad Metropolitana. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Bueno, hubo recientemente un importante evento que se registró y se realizó en la Universidad Metropolitana, un evento sobre academias donde se discutieron una serie de temas y me gustaría que pudiéramos comenzar por ahí la conversación porque se dijeron cosas, tuviste una intervención bien clara, definida y precisa sobre lo que se vive a nivel de la educación universitaria, bueno, y un poco también el reflejo de lo que se vive en el país. Bienvenido entonces. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la invitación de estar aquí contigo en el programa y buenos días también a toda la audiencia. Efectivamente, tuvimos una reunión muy interesante, un congreso internacional sobre libertad académica, autonomía universitaria y derechos humanos en las universidades, donde se pudo conversar a lo largo de 2 días sobre estos temas que son fundamentales para el desenvolvimiento de las universidades en Venezuela. Se habló mucho de la situación que afecta a las universidades. Por ejemplo, la semana pasada hubo una elección en la Universidad de Carabobo que fue realmente, en fin, interferida por hechos violentos que inclusive involucraron la muerte de uno de los candidatos a la Federación de Centros de Estudiantes. Luego de hecha la elección, bueno, surgió una comisión electoral estudiantil paralela que entonces proclamó como ganador a una persona que evidentemente, bueno, que era, en fin, de una tendencia afín al gobierno y que evidentemente no había ganado las elecciones. Total que, bueno, todas estas afrentas a la autonomía universitaria y a los derechos humanos, porque el derecho humano más fundamental es la vida y ni siquiera la vida de las personas respetadas, bueno, fue objeto de esa discusión. Pero en particular también se habló de los efectos que tiene todo esto sobre la calidad el desempeño académico de las instituciones. Eso es bien importante. ¿Cuáles fueron digamos, los aspectos fundamentales y las conclusiones a las que se llega? ¿En qué momento vivimos y cuál es la situación real de la educación universitaria y el nivel académico que tiene? Bueno, sí, lo que está ocurriendo es que con todas estas circunstancias, las condiciones de trabajo de los profesores, las condiciones con las cuales los estudiantes estudian, hacen que en una buena parte de las universidades venezolanas muchos profesores hayan abandonado las aulas de clase, los laboratorios de investigación, los trabajos de campo para o bien desplazarse a otros campos de desempeño en la economía venezolana o inclusive para irse fuera del país y seguir ejerciendo la profesión universitaria en algún otro lado. Y lo mismo ha ocurrido recientemente, en los años recientes, con estudiantes. Esto de la inmigración de profesores ya ha venido ocurriendo desde hacía varios años, pero en el último año hemos visto, bueno, una salida masiva de estudiantes de las aulas universitarias y vemos facultades dentro de universidades que apenas si tienen el 20 o el 30% hoy de los estudiantes que tenían hace un año. Eso causa gran preocupación, porque un país que no es capaz de formar a su gente con la calidad apropiada, bueno, ¿qué futuro puede tener ese país? Nosotros tenemos que depender de nuestras propias capacidades para nuestro desarrollo. Nosotros no podemos seguir dependiendo, bueno, de los productos que importamos de China o de Rusia o de los servicios que nos ofrece Cuba para poder desarrollarnos. Tenemos nosotros que recuperar esa capacidad que hemos tenido, bueno, y que hemos venido desarrollando durante 50 años, pero que hemos abandonado en los últimos años. Ahora, claro, pero de seguir las cosas como van, de seguir las cosas sin ningún tipo de modificaciones, ¿a dónde nos vamos aproximando? ¿Al fin de la educación universitaria en Venezuela? No, yo creo que lo más probable es que no va a ser el fin de la educación universitaria, pero sí estamos pasando una fase de agonía, porque imagínate, una estampida masiva de profesores como ha ocurrido, claro, en forma sostenida, y ahora una estampida también de estudiantes que abandonan las aulas porque necesitan, bueno, irse y vivir de otra forma y poder tener oportunidad de estudiar en otro sitio. Sí, pero no vamos a recuperar. Eso le ocurrió a Uruguay en los años 70, cuando tuvieron dictaduras militares en Uruguay. También le ocurrió a Chile. Nosotros tuvimos en las universidades venezolanas profesores argentinos, uruguayos, chilenos. Varios profesores chilenos, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela. Exactamente, de los cuales nos beneficiamos muchísimo porque venían con conocimientos, con competencias, con habilidades que fueron transferidas a Venezuela. Pero luego, una vez que se regularizó la situación democrática en esos países, esos profesores volvieron, muchos de ellos, a sus respectivos países. Otros, afortunadamente, se quedaron inclusive con nosotros. Lo mismo va a ocurrir con los profesores y con los estudiantes que han salido hacia otros países en el momento que estamos viviendo en Venezuela. Por ejemplo, personas como quien fue presidente de Brasil, Felipe... claro, estuvo aquí, Cardoso, Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. Profesor del CENDES de la Universidad. Exactamente, y luego fue presidente del Brasil una vez que pudo volver a su país. De tal manera que, claro que nos vamos a recuperar. En la Argentina, que
que vivieron aquí en Venezuela, ya fallecidos, al Rodolfo Terraño y algunos otros también que estuvieron acá en el país, bueno, retornaron a su país y ocuparon una posición importante dentro de la estructura administrativa. Así es. Así que nos vamos a recuperar, pero nos va a costar trabajo. Y un aspecto que estamos ahora trabajando muchísimo en las universidades es que no se genere una brecha tecnológica, una brecha científica, en que por este aislamiento en el cual nosotros estamos atravesando, bueno, que nuestras universidades se vayan atrasando. Eso fue parte de tu intervención, ¿no? Porque comienza a percibirse y hay investigaciones en ese sentido donde se aprecia que esa brecha va a crecer, bueno, porque no hay simplemente, o porque se han ido, porque no hay, digamos, un apuntalamiento de la calificación académica. Exactamente. Y en eso, bueno. ¿Eso por qué fundamentalmente, Benjamín? Bueno, fundamentalmente porque el capital más importante, el recurso más importante con el que nosotros trabajamos en las universidades es el conocimiento que aportan los profesores y la imaginación, el entusiasmo y el trabajo creativo que aportan los estudiantes. Sin profesores y estudiantes no se puede hacer una labor académica. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las conclusiones al retorno. Hacemos una pausa y enseguida regresaremos para seguir la conversación con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherif. Seguimos conversando con Benjamín Cherif, rector de la Universidad Metropolitana. Te hablaba antes, Benjamín, de conclusiones. Luego de pasearse por una serie de ideas, debatir sobre una serie de situaciones que ocurren con la educación universitaria nacional, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué se puede hacer en medio del drama? Sí, yo creo que una de las conclusiones más fundamentales es que las universidades son lugares diversos. Nosotros tenemos que trabajar mucho para sostener dentro de las universidades ese ambiente de diversidad, ese ambiente de amplitud, el ambiente de tolerancia en donde todas las ideas políticas puedan coexistir, porque esa es la única forma de progresar, que haya inclusive contradicciones. Si algo no hay en una universidad es pensamiento único, tiene que haber discusión. Eso se habló, por cierto, lo del pensamiento único. Así es, se mencionó porque es un aspecto muy fundamental. Cuando un profesor da una clase y dice ciertos conceptos, siempre va a haber un estudiante que diga, profesor, yo no entiendo eso, profesor, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Y profesor, mire, yo veo las cosas de esta otra manera. ¿Qué opina usted si yo le digo que en lugar de las cosas ser como usted dice son de esta otra manera? Y entonces ahí es donde se progresa. El profesor incluso cambia también de opinión con informaciones nuevas que le aportan los estudiantes, informaciones que el profesor no conoce. En una universidad todo el mundo aprende. Eso es realmente lo hermoso de trabajar en las universidades, en donde las universidades no son institutos en donde viene un sabio, que es el profesor, que da una clase e ilumina a unos ignorantes que son los estudiantes. No, al contrario, se construye el conocimiento a través de la discusión, a través de la indagación, a través de la investigación, haciendo experimentos, haciendo trabajo de campo, y de esa manera se entienden las realidades. Porque otro aspecto que tenemos en Venezuela es que no hay información. Nosotros tenemos un país en este momento perdiendo la opaco. Conexión para recibir esa información también. Bueno, es que antes nosotros teníamos un Instituto Nacional de Estadística, un Banco Central de Venezuela, incluso las policías que daban boletines, incluso semanales, acerca del estado de la salud en Venezuela, los boletines epidemiológicos que hablaban de las infecciones. El Banco Central de Venezuela aportaba información sobre cuál era... para la investigación. Claro, para poder tomar incluso decisiones. Incluso había un boletín semanal en donde la Policía Judicial daba reportes de las muertes violentas que había en las diferentes ciudades de Venezuela. Bueno, todo eso se acabó. Entonces ahora las universidades tenemos que hacer consorcios entre las propias universidades para poder saber cuáles son las condiciones de vida del venezolano, como el consorcio que tienen la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Simón Bolívar, que una vez al año van produciendo lo que llaman el ENCOVI, la encuesta sobre las condiciones de vida del venezolano. Bueno, simplemente porque los organismos oficiales que deberían hacerlo no lo están haciendo. Esa es una de las grandes deficiencias que tenemos. Sin información confiable, ¿qué decisión se puede tomar para políticas públicas? ¿Qué decisión se puede tomar inclusive en el sector privado? Si una empresa tiene un plan de ofrecer algún tipo de servicio, ofrecer algún producto, tiene que conocer cuáles son las necesidades de la población. ¿Cómo va a conocer cuáles son las necesidades de la población si no tenemos la información? Ahora, en este evento, Benjamín, pudieron contrastar, por supuesto, se pasearon por todo lo que es el universo de la educación universitaria, pero pudieron contrastar cuál es la situación de las universidades autónomas y cuál es la situación, por ejemplo, de universidades privadas como la Metropolitana, la Católica, en fin. Ahí hubo ponencias que provinieron de diversas universidades. Ahí participó la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad de los Andes, Universidad del Zulia. En fin, había una representación tanto de universidades públicas como universidades privadas y se pudo hacer una evaluación de lo que es el estado de esa libertad académica. Por ejemplo, en las universidades privadas, desde hace ya más de una década,
que el Consejo Nacional de Universidades no aprueba nuevas carreras, nuevos programas de estudio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender enfrentar este siglo XXI en el cual el conocimiento y las competencias humanas son el insumo fundamental para el progreso si nosotros no estamos actualizando los programas de estudio? En las universidades públicas, los presupuestos fiscales que se asignan para el funcionamiento de las universidades no alcanzan ni siquiera, bueno, para las necesidades más elementales. Los salarios, ¿eh? Bueno, por ejemplo, una beca estudiantil en una universidad oficial en este momento la acaban de aumentar a la fabulosa cantidad de 5 bolívares soberanos al mes. O sea, ¿qué es lo que no se puede pagar ni siquiera un pasaje de camionetica con 5 bolívares hoy en día? Entonces no tiene ningún sentido que las universidades oficiales tengan que trabajar con ese tipo de presupuesto. Bueno, todos esos aspectos fueron discutidos, pero la conclusión, como decíamos, es que hasta que nosotros no podamos recuperar dentro de las universidades un ambiente de tolerancia, un ambiente de amplitud y de diversidad, donde lo que prive es el pensamiento múltiple, en lugar de tener que ceñirnos a un pensamiento único, bueno, el futuro de las universidades va a ser siniestro, por decirlo de alguna manera. Ahora, ustedes tuvieron presencia internacional, me decía, tuvieron representación internacional. ¿Cómo evaluaban desde el exterior, los que estuvieron acá presentes, todo aquel acopio de información que ustedes intercambiaban allí? Bueno, tuvimos presencia de representantes de otros países, pero por vía remota. No era presencial, pues, sino a través de tecnología de información. ¿Y qué hablaban? ¿Qué decían ellos? Bueno, hubo una ponencia muy interesante de Nueva York, de un profesor de la Universidad de Nueva York, que habló por una red que se llama Scholars at Risk, académicos en riesgo, que es una red que vela por los derechos humanos del personal académico de las universidades, que ha hecho mucha labor con respecto a asuntos que han ocurrido en Turquía, que han ocurrido en Nicaragua y que están ocurriendo también en Venezuela. Ellos conocen la información venezolana, y conocen deben estar impactados, ¿no? Conocen la información, la han investigado, la han indagado, la han contrastado con respecto a otras informaciones, han hecho preguntas, digamos, a los organismos oficiales para enterarse de las situaciones y bueno, y la ponencia daba cuenta de una cantidad de abusos que han ocurrido aquí. Por ejemplo, el profesor Guevara de la Universidad de Carabobo, que pasó casi un año preso, sencillamente por haber publicado sus investigaciones económicas, porque él es un profesor de economía. Entonces, ese tipo de afrentas contra la labor académica causan gran preocupación a nivel internacional. Bueno, me imagino que próximamente, en una próxima oportunidad, diría mejor, volverá a otro encuentro de este tipo y se realizarán eventos de esta naturaleza, ¿no? Sí. De hecho tuvimos también la semana pasada en la misma Universidad Metropolitana un encuentro de defensores de derechos humanos, fundamentalmente universitarios, y estos son reuniones que están ocurriendo con cierta frecuencia. Este fue el primer congreso internacional sobre este tema, pero esperamos que a lo mejor dentro de un año tengamos otro congreso en donde, bueno, por cierto que fue organizado por diversas instituciones, no solamente por la Universidad Metropolitana. Ahí tuvo una participación muy importante el Centro de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Bueno, gracias por toda la información, por lo demás necesaria para conocer la realidad y el intercambio, por supuesto que fue muy enriquecedor en medio de las circunstancias y el drama que vive la educación universitaria de Venezuela. Bueno, Benjamín Cherif, rector de la Universidad Metropolitana, nos vamos a una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.